bow our hearts in prayer. Vamos a orar antes de comenzar. Heavenly Father, we have been worshiping Padre you in celestial, song, te hemos alabado been con, worshiping you through scripture reading. con los cantos, con la Communion. escritura, con la comunión. You are the Señor, focus. tú eres el You are enfoque, our life. tú eres nuestra You are vida, our source of joy. tú eres nuestra We fuente de delight in gozo you. y nos deleitamos en ti. And now as we look to meditate upon your Y mientras word, meditamos en tu study it, palabra para we ask estudiarla, that you would enable us to Señor, te understand. pido que nos ayudes a entender. We pray that your purpose in bringing Oramos this word para to que us this traigas morning would el be propósito fully a nuestros accomplished in our hearts. corazones y lo cumplas. And that you would give us hearts to respond Y Señor, in que nuestro corazón God-glorifying way. pueda responder en una forma que Deliver us te from, alabe. Our tendency Líbranos, por to favor, de esta resist tendencia que tenemos a veces de resistir la obra de tu Espíritu, y haz que nosotros podamos rendirnos en nuestro corazón a ti. Te pido, Señor, que hables a través de mí, que hagas que tu palabra tenga poder en nuestras vidas, que sea fructífera en nuestras vidas, que traiga gloria a tu nombre. Señor, capacítanos para deleitarnos ricamente en las escrituras que estamos leyendo en esta mañana y que podamos responder, Señor, con alabanza, con obediencia, con fe, con gozo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. We participated this morning in communion, Esta mañana Lord's Supper, participamos en la and, comunión, en la cena del passage we're Señor, going to be studying this morning y el focuses pasaje on que vamos a communion. estudiar en esta mañana Very tiene su familiar enfoque en la passage. comunión. We've studied it often, but we don't often consider it in its No context. muchas veces consideramos At least este 25% pasaje of en su scriptures contexto. is prophetic in Por lo nature. menos 25% de la And escritura communion tiene is naturaleza profética, prophetic in y la nature. comunión It's tiene saturated naturaleza with profética prophecy. también, está saturada con Communion profecía. is, the Lord's Supper, as he was taking La here, comunión, was la cena del fulfillment Señor, of Old fue de hecho Testament el prophecies that was cumplimiento pointing de to what Christ was las doing profecías on del the Antiguo cross and the Testamento de lo Passover. que Jesús iba a hacer en la And cruz the communion, durante la Pascua. supper is Así very que la prophetic in cena looking de forward comunión to a de la future Pascua prophecy, future también fulfillment, tiene un that we cumplimiento futuro participate in it, profético, until y Christ nosotros returns. participamos en And esto so, hasta que let's Cristo look at regrese. this in Así its que context. esto es lo que vamos a Luke estudiar esta chapter mañana. 22 and verse Muy 7. interesante, vamos a verlo en el Then contexto. came the day of unleavened bread, Lucas when capítulo 22, Passover verso 1. must be killed. Estaba cerca la fiesta de los Passover panes was sin a levadura, que se llama la remembrance Pascua. and celebration of the time when the La people of Pascua Israel were slaves es in una Egypt, fiesta que and se Pharaoh remonta of Egypt would a not la let them go. celebración So God brought a series que of hicieron 10 los plagues, judíos one cuando after el the pueblo de other, Egipto los against tenía the como Egyptians, esclavos and the final esclavos plague was the death of the ahí en firstborn Egipto child precisamente, y el of faraón every no los family dejaba in salir, Egypt. así que el Señor However, trajo God una serie spared de the 10 firstborn plagas of en any contra de los family egipcios, who y would la kill plaga a lamb final fue as a precisamente la muerte de substitute los for the primogénitos firstborn of their en home, Egipto. and spread the blood of the lamb on the doorpost of their home as a public Dice la palabra de declaration of their Dios que faith in the Lord Dios God of perdonó Israel. la vida de los primogénitos de family todos was aquellos to que roast mataran the un lamb cordero and como eat it sustituto that night del inside their home. del primogénito, When y the death angel pusiera came la to sangre each alrededor de house las in puertas Israel, de in sus Egypt, and they casas. saw blood on the Entonces la doorposts familia tenía que of the rostizar la carne Israelites' del home, and cordero the y comerla en angel would aquella pass noche over that house and did not en el kill the interior de su firstborn hogar. inside. Cuando el ángel de la muerte The viniera lamb's a visitar las sacrifice casas had been a substitute y viera for la the sangre firstborn del dwelling cordero in that en las house. puertas, And therefore the el ángel de la celebration was muerte called the pasaría Passover, sobre la in casa remembrance sin of matar the a time nadie when, que estuviera a dentro. lamb died Por in eso la place of the celebración people, se so that the llama people en could inglés live, Passover, and que the significa death pasar angel sobre, passed over that home en and let them live. recordatorio precisamente de The Passover este lamb cordero was a inocente que type murió en lugar or a prophetic del picture of primogénito. Jesus Christ. Y es And the precisamente celebration pointed to a time un when tipo de Christ would lay Jesucristo. down his La life celebración apunta as the precisamente al tiempo en el que ultimate Jesucristo Passover lamb, iba a dar as a su vida substitute como sacrifice in como un place sacrificio of any who sustituto would put their de todos faith in aquellos que him. pusieran su fe en Él. Jesus died as Israel's Passover Jesús lamb murió
como el Cordero de Pascua de Israel, para que todos que creyeran en Él, que le confiaran su vida, no murieran, sino que tuvieran vida eterna. Fíjense en el orden de las palabras en el verso 27. Venía el día cuando en la Pascua alguien tenía que morir. Esta práctica de matar este cordero era precisamente indicada proféticamente en un día específico del calendario de Dios, cuando Jesús, el Cordero de Dios, tenía que llevar el pecado del mundo sobre él. Dios está en control soberano de todos los eventos de la historia y está orquestando todos estos eventos en un tiempo preciso, de acuerdo a lo que Dios ha planeado. Él lo ha profetizado en la palabra y va a suceder tal y como él dijo. En el calendario judío, de acuerdo a las Escrituras, el día comienza precisamente al atardecer. Para nosotros empieza a las 12 de la noche, pero para ellos tal vez sonará extraño, pero es la forma en la que precisamente en Génesis capítulo 5 Dios lo mostró. Esta fue la mañana y la tarde del primer día. Así lo diseñó el Señor, por eso los judíos así tienen su calendario. Ellos, durante la tarde de la Pascua, se juntaron a comer el cordero. Después de esto fue con los discípulos al jardín de Getsemaní, al monte de los olivos, donde fue arrestado más tarde en la noche, cuando era precisamente el inicio del día de Pascua. En la mañana de este día, él fue entregado a Pilato, después fue juzgado y sentenciado a muerte durante esa noche. Entonces, como a las 9 de la mañana, él fue traído al monte de Gólgota y fue crucificado ahí y permaneció en la cruz hasta las 3 de la tarde más o menos. Cuando él murió en ese mismo día de la Pascua, se cumplió precisamente al pie de la letra la profecía que Dios había hecho acerca de este cordero que iba a sustituir nuestros pecados, perfectamente como lo había dicho la profecía. Lucas 22, verso 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparándonos la Pascua para que la comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Pedro y Juan iban a ir a buscar un lugar para preparar la Pascua, pero iba a ser muy difícil porque había muchos peregrinos visitando la ciudad de Jerusalén precisamente para la Pascua. La Pascua era tradicionalmente comida en una casa que estuviera dentro de la casa, dentro del área de Jerusalén. Por eso, encontrar un lugar rentar un lugar para tomar la Pascua era realmente muy difícil porque la ciudad era no muy grande, entonces mucha gente iba a estar buscando. Por eso la pregunta de los discípulos: ¿dónde quieres que la preparemos? En el verso 10 dice: he aquí que al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él te mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparada ahí. Verso 12. Un aposento alto ya dispuesto significa que está amueblado para nuestras necesidades o que ya está listo. Dios ya tenía todo bajo control. Había un lugar listo
preparado por Dios. Perhaps didn't know who it was going to be made available for at the time that he had made it ready, but God had Aunque provided la and God gente, had los supplied discípulos for no every supieran need. dónde, Dios ya Satan is tenía not in todo control. preparado. Jesus is not the Satanás victim no this Passover week estaba en of an control. evil plot. Jesús no No, fue la God víctima is de un working out complot. his No, plan by Dios his estaba obrando su timetable, plan for the salvation de of man, acuerdo a and lo que Él he ya tenía is directing establecido. and Y Dios orchestrating está everything that takes orquestando place. todo para que Everything is todo ready. caiga en su lugar a la hora While y en living el on tiempo earth, we preciso. have seen repeatedly that Jesus limited Jesús, himself mientras to, vivió en la tierra, the siempre se abilities of a man. limitó He a sus had habilidades the attributes como of God. ser He never humano. ceased to be God. He was Él God, era fully Dios, God, but he completamente humbled Dios, himself pero and se humilló a lived sí within the mismo y limitations vivió of a human bajo las being. limitaciones de And un ser therefore, humano. Jesus did Por not eso tell his Jesucristo no les disciples dijo a sus all that would discípulos happen todo because he lo was que iba a all-knowing. suceder, porque a pesar He de que Él lo limited conocía, himself to the Él estaba understanding and knowing of a limitado man al while conocimiento he de was un here on hombre this earth. cuando estaba aquí en la But he tierra. was exercising a gift that God has given Pero estaba to ejerciendo his un people. don That is the gift of prophecy, que or Dios what the Bible le dio calls the a word of knowledge. su pueblo también, He que era el spoke don de not from his profecía, own understanding, el but don as de the Holy conocimiento de Spirit lo que va a was suceder. revealing Dios le things estaba to him revelando cosas a that could Jesús not be known in the natural. que no This is something pueden that ser God often discernidas does through con la ordinary mente men and women natural. today. If you look with me in 1 Eso es Corinthians algo que chapter Dios 12, todavía le da a we read the hombres y Bible mujeres describing ordinarios en some of these estos tiempos. gifts. There's a variety of gifts. Hay una variedad Jesus de had all of dones. them. Di- We as a church Jesús have them tiene distributed among todos us, los and dones en together Él, we form pero the body entre of la Christ. iglesia Together, Christ nosotros functions and works tenemos, through his unas body. personas tienen unos dones y Spirit otras works otras, through y, the body y of entre todos los Christ. combinamos para hacer 1 Corinthians un chapter cuerpo en 12, Cristo completo. Primera de and Corintios capítulo beginning to read 12, in verse vamos 4. a ver lo que les estoy There diciendo are aquí. diversities of gifts, Verso 4. but the same Spirit. Ahora There are bien, differences hay of diversidad de ministries, dones, but the pero el same Espíritu es el Lord. mismo. And there are Y hay diversities of diversidad de activities, ministerios, pero el but it Señor is es the el same mismo. God who works all in all. But the manifestation Y hay of the diversidad de Spirit, operaciones, pero or the Dios es el que hace revealing, todas the, las cosas en todos. Es el mismo. being Pero a made cada evident uno of the le es dada the la Spirit's manifestación del action is Espíritu given para to each provecho. one for the profit of all. For to one is given Porque the a word este es of dada por wisdom el through the Espíritu Spirit, palabra to de another sabiduría, a the otro word palabra of de ciencia knowledge. según el mismo That's Espíritu. what we saw Jesus Esto es lo exercising que on vimos this que Jesús occasion, tenía through en the esa same ocasión. Spirit. To another, Palabra de faith by the same ciencia, Spirit. a To otro another, fe gifts por of el mismo healings by the Espíritu, a same otro dones Spirit. de To sanidades por el another, the mismo working Espíritu, of miracles. a otro el To hacer another, milagros, a prophecy. otro To profecía, another, a otro discerning of discernimiento de spirits. To espíritus, another, a otro different kinds of diversos tongues. géneros de To lenguas another, y the a otro interpretation interpretación de of tongues. lenguas. But one and the Pero same todas Spirit estas works cosas las all hace these uno y el things, mismo, distributing repartiendo a to cada each uno en one particular como Él individually quiere. as He wills. You see, God does not give you all of these. But Dios no nos all dio of us corporately, potentially, could a have each las one of personas these, todos los dones en una sola persona. here present in this room, in this body. En este cuerpo These are hay ways varios that dones God will work representados through a través de a varias congregation. personas. Some of us have different gifts than Algunos de others, nosotros because God tenemos distributes más these dones gifts que as otros He porque wills. Dios We distribuye don't estos pick and dones choose what we want, como Él quiere. but we Nosotros no receive what God escogemos, provides. sino I que believe that recibimos lo as que Dios provee. perilous times are Creo que increasing around mientras us, estos tiempos the peligrosos importance están of these supernatural aumentando, gifts of the Spirit to be active in veo the cada vez church más la is importancia de estos increasing. It is dones increasingly important sobrenaturales that the church be entre supernaturally nosotros. enabled Veo to que encounter a Dios world va a that estar is más becoming increasingly activo a través de su supernatural, Espíritu Santo en la dark in the iglesia supernatural. en See a very este tiempo de similar oscuridad. exercise of this prophetic gift, exercised by an ordinary man in the Old Testament. Un 1 ejemplo Samuel, similar de este don de profecía prophet Samuel lo podemos ver was en un used by hombre God también to ordinario, el exercise profeta this Samuel. gift. 1 Samuel chapter 10. Primera de Samuel, verso 10, capítulo 10, Beginning in verse 2. empezando en el verso 2, Saul as king. después de que se ungió He a says, Saúl "When you como have-" rey. he says to Saul, "When you have departed from me today." Now see the similarity with what Jesus has said to Vamos a ver Peter aquí and John. unas As he gave them semejanzas instructions entre lo que le of dijo how they también would Jesús find a the Pedro. place that they were to prepare Vamos the a Passover.
a ver aquí cómo Dios le habló aquí en la palabra. Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar, que se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben en Betel, llevando 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero vasija de vino. Y luego en el verso 9 dice: aconteció que luego, al volver la espalda y apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron como él dijo en aquel día. Dios le estaba revelando cosas a través del Espíritu Santo, información sobrenatural. De la misma manera, Dios está dando este don a la iglesia. Dios puede revelar cosas a nosotros en el día de hoy. Juan 14, verso 12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Así que Jesús es nuestro ejemplo de cómo quiere el Padre que la iglesia viva en esta tierra. Y a lo mejor tú te preguntarás: ¿cómo es que Pedro y Juan pudieron encontrar al hombre correcto en medio de tanta gente? Porque si nos ponemos a pensar, mucha gente andaba de aquí para allá en esos días buscando un lugar que preparar para la Pascua. Imagínense cuántos hombres iban a andar por allí trayendo estas vasijas de agua. Pero si lo pensamos bien, los hombres no iban por agua, eran las mujeres. Así que un hombre acarreando el agua era algo no muy común, porque eran las mujeres las que lo hacían. Entonces, Lucas 13 dice que fueron y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Fueron y hallaron tal y como Jesús les había dicho, y entonces prepararon la Pascua. Mantengan en mente que el contexto de este pasaje, de este evento que estamos estudiando, es que Jesús acababa de enseñarles acerca de los detalles de la profecía que iban a suceder. Jesús les estuvo hablando profecía tras profecía tras profecía y los eventos futuros. Y entonces, lo que Jesús había profetizado eran eventos que estaban en el futuro. Por eso Dios tenía que dar como una comprobación de lo que Cristo acababa de decir. Entonces, por eso Dios les da una probadita para comprobar que lo que Cristo había enseñado acerca de un futuro más lejano iba a ocurrir en un futuro cercano. Van a ir a tal lugar y va a ocurrir así, van a encontrar esto y aquello. Era una probada de lo que Dios iba a cumplir en el futuro. Lo que Dios dijo que iba a pasar en nuestro futuro va a suceder, y lo que Dios tiene planeado para su iglesia y para su novia, así sucederá. Ellos fueron y encontraron tal y como Jesús les había dicho. Entonces ellos se prepararon para que Cristo se uniera a ellos y compartieran la cena. De la misma manera, todo lo que Jesús profetizó que iba a suceder, sucedió. Por ejemplo, la destrucción del templo se cumplió. Muchos mártires que fueron muertos por su fe. Las guerras mundiales, por ejemplo, 2 que ya han sucedido y más que vienen. Las hambrunas,
las pestes, las condiciones que están prediciendo enfermedad masiva en el mundo. Vemos cada vez más cómo todas estas cosas se están cumpliendo delante de nuestros ojos, así como Cristo dijo que sucedería. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros cuando vemos que esto se empieza a cumplir delante de nosotros? Tenemos que estar preparados para que Dios nos encuentre fieles en la obra que Él nos encomendó. Porque nosotros nos estamos preparando para una fiesta, las bodas del Cordero. Y tuvieron, como quien dice, los ensayos, que es lo que estamos leyendo hoy, es lo que estamos estudiando. Y es el relato que está aquí en Lucas acerca de la última cena. La última cena que Cristo tomó con sus discípulos antes de ser crucificado. Originalmente esta cena era la cena de Pascua, que se comía en celebración de que los israelitas habían sido liberados de la esclavitud en Egipto. Ese evento fue un evento profético, fue de naturaleza totalmente profética de lo que iba a suceder en el Calvario. La Pascua era una cena que recordaba cómo todos aquellos primogénitos fueron muertos a manos del ángel de la muerte, pero aquellos que confiaron en las instrucciones de Dios de sacrificar un cordero y derramar la sangre sobre las puertas, esos niños fueron perdonados. Y cuando el ángel de la muerte viera esta sangre sobre las puertas, no iba a matar a nadie. ¿Por qué? Porque el Cordero fue el sustituto. Y este fue un símbolo profético apuntando a la muerte en sustitución de Jesucristo, que ahora en Lucas 22 está a punto de cumplirse. En nuestro pensamiento es el día siguiente, pero en realidad para los judíos fue en el mismo día. De acuerdo a la tradición judía, ellos sacrificaban el cordero y lo rostizaban y lo comían, precisamente para tener una cena nutritiva, para tener fuerza para el camino que venía más adelante. Ellos celebraban precisamente que iban a ser liberados de la esclavitud y iban a regresar a Canaán. Cada año, por 1400 años, los judíos celebraron la Pascua y era una celebración familiar. Y fíjese cómo celebraba la iglesia primitiva la cena del Señor. Hechos 2:46 dice que ellos estaban juntos cada día en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Creo que sería una práctica muy buena para las familias, para los grupos pequeños que celebraran precisamente la comunión en su casa. Es muy bíblico. Lucas 22:14. Cuando la hora llegó, se sentó a la mesa, o sea, Jesús y con él los apóstoles. Así que ya estaba preparada la Pascua, ya estaba el lugar preparado. Y los discípulos ya estaban allí con Jesús y se sentaron a la mesa. Y les dijo: cuánto he deseado, como intensamente, estaba deseando comer esta cena con ustedes, esta Pascua antes de que padezca.
Había emoción en el corazón de Jesús. Les estaba diciendo, esto es algo que he estado esperando, que por mucho tiempo he estado deseando hacer y ahora estamos aquí. Les está diciendo, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Él ha estado esperando esta cena, pero tiene sus ojos fijos en el futuro distante, en otra cena donde se va a reunir otra vez, pero ya no aquí, sino en su reino. Circunstancias completamente diferentes. Jesús estaba mirando más adelante de la cruz, a un día futuro en el reino de Dios. Jesús estaba esperando este lugar. ¿Por qué? Porque en este lugar Él iba a establecer una promesa, un pacto con su pueblo, un pacto de unión, un compromiso matrimonial. En este día, en la cultura judía, cuando los novios se comprometen, cuando se establece el compromiso matrimonial, es un compromiso muy serio. Es un pacto que se confirma precisamente que con el novio y la novia bebiendo vino juntos de la misma copa y se le llama la copa del pacto. Y esto confirma el pacto y confirma de que se van a casar y que están prometidos uno al otro en matrimonio. Verso 17, y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Dos veces ya en este mismo pasaje Jesús les asegura que Él está mirando al futuro, cuando Él regrese a esta tierra, cuando venga a establecer su reino, y Él está esperando y anticipando ese día, mientras participa en esta cena de Pascua. Y vemos en los siguientes versos cómo se establece este compromiso matrimonial entre Cristo y su novia, una promesa de que Él va a tomar a su pueblo como suyo mismo. Por eso derramó su propia sangre en la cruz. Y después Él se levantará y preparará un lugar en la casa de su Padre para su novia. Y cuando todo esté listo en el día que solamente el Padre sabe, el Padre va a enviar al Hijo a traer la novia y traer la casa para vivir con Él para siempre. Recuerdo el gozo y la emoción que experimenté cuando estuve convencido que una hermosa jovencita llamada Tammy era la mujer que Dios tenía para mi vida, para ser mi esposa. Y entonces empecé a hacer los preparativos. Entonces, lo primero era cómo ganarme al suegro, comprometerme, y esa era la promesa. Después de estar comprometidos, después de tener esa promesa de que un día íbamos a estar juntos, y eso era precisamente lo que estaba yo esperando, yo deseaba formalizar este compromiso con ella y confirmar lo que Dios había puesto en mi corazón, de que nos íbamos a casar. Y luego después cumplir esta promesa de la boda. Entonces, todo eso de comprometerse y hacer los preparativos para la boda y luego vivir juntos, todo esto es precisamente de lo que Jesús está hablando aquí. Me voy a comprometer con ustedes, luego voy a preparar un lugar para ustedes y voy a regresar por ustedes para vivir juntos para siempre, para estar en unidad. Y este es el deseo y el anhelo del corazón de Cristo.
Y esto era lo que estaba Cristo anticipando en esta ocasión, el gozo de lo que Él iba a obtener a través de este compromiso. En las horas cruciales por venir, Jesús iba a asegurar el compromiso con su novia, que nosotros pudiéramos estar con Él para siempre. Hebreos capítulo 12, verso 2. La Biblia dice, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Imagínense el gozo de obtener la novia que Él quería. Por eso sufrió la cruz, por eso no le importó nada, porque Él sabía que iba a obtener una novia. Y esto es lo que Jesús estaba experimentando mientras comparte la comunión con sus seguidores. Este gozo de mirar con anticipación lo que íbamos a compartir con Él un día en el futuro. Jesús está realmente anhelando aquel banquete de bodas descrito en Apocalipsis, capítulo 19. Esta es la descripción de lo que Jesús está viendo futuro. Y una descripción de lo que nosotros vamos a estar gozando con Él, de esta celebración en la que vamos a participar. Jesús está anhelando esta celebración por nosotros. Para mí, como el novio, por ejemplo, para mí no era tan importante la boda y la ceremonia y los vestidos, la comida, no. Para mí, lo emocionante como novio era tener a la novia conmigo. De la misma manera, Jesús estaba viendo a futuro a la novia. Apocalipsis 19, verso 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El Señor ya está reinando como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gocémonos y alegremos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esto es lo que obtuvo Cristo en la cruz, nuestra justicia. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados, de seguro son aquellos. Bienaventurado eres tú que has sido llamado a la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Tú puedes confiar con todo tu corazón de que esto va a suceder. Aquel que dio su vida en la cruz por ti para obtenerte no va a dejar de ir, no va a dejar de cumplir la promesa de venir por ti, a ti que te compró con su sangre. Y hoy que celebramos la comunión y siempre que celebremos la comunión, debemos participar con la conciencia de que esto va a suceder algún día en el futuro. La palabra dice en Corintios que cada vez que comamos este pan y bebamos de esta copa, estamos proclamando la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Estamos comprometidos con Jesucristo y Él es quien viene y viene pronto para llevarnos a casa, para que donde Él esté, nosotros también estemos para siempre. Verso 19, 22.
gave thanks and broke it and gave it to them, saying, "This is my body, which is given for you. Do this in Tomó el pan y remembrance dio of me." gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Over this Ok. statement in Quiero decirles algo believing aquí. in an unbiblical La doctrine doctrina called católica transubstantiation, tiene which una means that doctrina when que se Jesus llama said, la "This is my body," transubstanciación, that he meant that the que bread that he was significa holding in his hand que cuando had Jesús miraculously dice, and literally "Este es mi become the cuerpo", broken body of Christ. es como si se transformara de una forma That is a milagrosa, ridiculous literalmente and pagan en el explanation cuerpo of de what Cristo. Jesus was saying. Pero déjenme decirles que esto And es it una is void of explicación any ridícula understanding of the Jewish context y no that was bíblica, behind antibíblica Jesus' statement. completamente The de lo que meaning Jesús of está Jesus' diciendo statement aquí. was deeply rooted in the Jewish El symbolism significado of the Passover. de esto que All está the diciendo aquí components of the Jesús Passover were es, symbolic, and every Jew tiene knew that. una raíz Every de part of the un Passover simbolismo meal had judío symbolic acerca de meaning, la and Jesus was declaring to Pascua. them that Jesús les his está body, diciendo que which su was cuerpo, about to be broken on the que cross, estaba a punto was de the ser fulfillment. quebrantado en la That- cruz, that era piece of bread el that for 1400 cumplimiento years they had been, de aquel pan que partaking hacía of. más o menos Not the same 1400 piece of años bread for atrás 1400 years, but habían comido that los Passover judíos, bread, aquel for pan, 1400 years, aquel that pan que symbol por that primera they vez held in their habían hands was comido pointing to Jesus Christ. durante la And at Pascua, that hour, on era that Passover day, precisamente Jesus el says, cumplimiento de lo que "This Jesús estaba a punto de hacer. is all about me. It is Como quien my dice, body." Jesús les estaba diciendo, what it todo represents, es acerca de mí, este es mi cuerpo, which y is esto es lo about que to be broken representa. on the cross. Todo lo que estuvieron haciendo por los últimos 1400 Unleavened años bread that they apuntaba traditionally a mí, ate every Passover a eso se refiere. symbolized the body of Jesus. Y también significa que lo que hiciéramos de ahí en adelante por los siguientes 2000 años más o menos, hasta el día de hoy, es igual, está apuntando a Cristo y se hace en recordatorio de Él. El pan que Jesús partió en esa noche se llamaba afikomen. No sé si esa es la pronunciación correcta, pero afikomen significa, es una palabra griega que significa el Mesías. Es Haba en hebreo y es un pan sin levadura. Sin levadura significa sin pecado, es una forma simbólica de representar un pan sin pecado. Este pan se mantenía envueltito en una toalla o en una toalla de tela, y hasta la mera hora de la comida era cuando se traía el pan, se sacaba de la toalla o del pedazo de tela, y entonces se partía entre los participantes para que todos comieran hasta la última migaja. Sabemos que nuestro Mesías fue alguien que no tuvo pecado y que Él estuvo envuelto en tela igual, escondido precisamente en su muerte, en su sepultura, y después resucitó. Eso precisamente es lo que está apuntando este pan partido precisamente por nosotros. Dice la palabra que Él tomó el pan, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. El partimiento del pan vino antes de comer la cena. Y después de partir el pan, se come el platillo principal, que consiste en cordero asado, que claro que significa el cuerpo de Cristo, el Cordero de Dios que fue muerto por el pecado del mundo. Aquel cordero que inicialmente fue muerto allá en Egipto, y que su sangre fue la que salvó.
a los primogénitos. De la misma manera es lo que está sucediendo aquí, Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Después que la cena hubo terminado, tomaron este vino, la bendijeron, oraron, dieron gracias y la pasaron alrededor para que todos tomaran de ella. Esta costumbre la vemos en 1 Corintios 11:25, que dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este nuevo pacto quiere decir que está reemplazando al viejo pacto. El viejo pacto o el antiguo pacto era precisamente el de cumplir la ley al pie de la letra, y como ya sabemos, nadie fue capaz de cumplir la ley al pie de la letra, porque todos éramos pecadores delante de Dios y nadie pudo cumplir la ley al pie de la letra. Por eso es que Cristo estaba estableciendo un nuevo pacto que ya no dependía de las obras, sino de su sangre y de la fe en lo que hizo Él en la cruz por nosotros. Este pacto dependía de alguien viviendo dentro de nosotros, no de alguien externo juzgándonos. Bajo el Antiguo Testamento, nosotros estábamos obligados a cumplir la ley. La aceptación de Dios dependía de nuestros esfuerzos. Pero en el nuevo pacto, en el nuevo convenio con Dios, todo depende de Cristo. Cristo ya dejó todo listo para que nuestra salvación dependa solamente de lo que Cristo hizo por nosotros. La aceptación también depende de Cristo. El nuevo pacto depende de Cristo. Y el nuevo pacto fue profetizado por Cristo y por muchos. Vamos a ver Jeremías 31, verso 31. El profeta Jeremías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está hablando aquí la profecía acerca de un evento futuro que dice así: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Está Dios hablando aquí, haré un nuevo pacto. Y esto es de lo que Jesús está hablando aquí. Él está haciendo un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto por 1400 años. Nadie pudo cumplir nada de esto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Nadie pudo vivir así, era imposible. Verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya va a ser algo interno, ya no va a ser algo externo como las tablas de la ley escritas en piedra, sino que va a ser un deseo en el corazón, un anhelo por las cosas de Dios. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hay como un intercambio. Yo voy a ser suyo y ustedes van a ser míos. Ahora nos pertenecemos mutuamente. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová,
porque va a ser algo interno, así como porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y Jesús estaba mirando al futuro para esto, anhelando el futuro. Es con el futuro en mente que Él obtuvo la novia. Por eso Él soportó la cruz, por eso Él soportó la vergüenza, porque Él sabía lo que iba a obtener al final. Por eso en la cruz Él gritó, consumado es, consumado completamente, porque lo que Cristo había empezado lo había completado ahí en la cruz, confirmándolo cuando resucitó de la tumba. Y después Él sopló a sus discípulos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Yo muero para que ustedes tengan mi vida. Y esto es lo que nosotros celebramos como iglesia hoy. Esto es lo que debería de estar en nuestro corazón, haciéndonos gozar, porque tenemos que alegrarnos de aquel día que el Señor venga a celebrar esta cena del Cordero con nosotros y lo veamos cara a cara, porque hoy es invisible a nuestros ojos físicos, aunque está muy presente entre nosotros. Padre Santo, te damos gracias por tu Espíritu Santo que habita dentro de nosotros y que clama. Clama por comunión contigo y tu pueblo. Clama para que esa unión sea completa en ti, para que finalmente nos deshagamos de este cuerpo carnal y tengamos cuerpos glorificados. Señor, líbranos de todo aquello que nos evita, Señor, nuestra comunión contigo. Te doy gracias, Señor, por la esperanza y por las promesas en tu palabra. Señor, es más seguro que cualquier anillo de compromiso que cualquier novia haya tenido en su dedo. Señor, la promesa que tú nos has hecho de que vendrás es más cierta que cualquier compromiso hecho aquí en la tierra, Señor. Tú nos has hecho aceptables a ti y tú te fuiste a preparar un lugar para nosotros. Por eso anhelamos el día cuando tú regreses por nosotros. Señor, anticipamos con ansias tu regreso, Señor. Y oro por aquellos en este lugar que están sentados y se preguntan de qué estoy hablando, que no sienten ese deseo de que regreses, que cuando leen las Escrituras no sienten esa pasión en su corazón de que regreses, porque no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos, no tienen el deseo, Señor, de que tú regreses. Por eso te pido, Padre, que tú creas en su corazón este deseo, este anhelo de que tú regreses, de que ellos deseen estar contigo y que clamen por tu salvación, que confiesen sus pecados y que se arrepientan de sus vidas, de sus pecados, Señor, y que regresen a ti, porque solamente tú puedes hacerlo. Yo te pido, Señor, por estos hermanos, por estas gentes, te pido por aquellos que escuchan hoy, te pido que suceda hoy o suceda mañana, Señor, antes de que regreses, antes de que sea demasiado tarde, Señor. Te pido por esta iglesia,
Te pido que estemos preparados, tu novia. Lord, fill our hearts Llena nuestros with corazones, Señor, eager con anticipation and yearning, anhelo, and may Señor, con we deseo, faithfully be y que getting ready fielmente nos for estemos our King, preparando our groom para is nuestro coming to take us, Dios, and you are nuestro coming Señor, soon. el novio, Fill our hearts with Jesucristo that que viene anticipation, pronto. I pray. Llena nuestros corazones, Jesus' name. Señor, en el nombre de Amen. Jesús. Amén. Amen. As we conclude this morning, Vamos I a want to terminar esta invite mañana, any of pero you antes who de desire irnos, this quiero relationship, invitarles a todos aquellos que engagement, quieran this esta betrothal with Christ that relación we've been más talking profunda about. You con want to be included. You want el to Señor, have the King aquellos que come quieran for ser you. incluidos You want to en have a el place compromiso prepared for you. matrimonial con Cristo. Cristo ya You tiene un want to lugar para belong ti. to your Creator. Solo falta que tú You quieras can enter into that pertenecerle. relationship. You Solo can falta enter que into that tú covenant this quieras morning by entrar en faith. este pacto por fe. And if that is your desire, Y si ese I es tu invite deseo, you, te invito as we dismiss, to come, and we would be glad a to share venir with you more. We would be glad y to vamos pray with a orar por ti. you. Amen. Lord bless you. Que el Señor les bendiga.